Sí, la verdad que hay movimientos interesantes. Si comparamos con todo lo que fue el año pasado, con el estallido de la guerra, se disparaban los precios, todo lo que había pasado, no es tan volátil como lo fue el año pasado, pero sí siempre, digamos, podemos decir que el precio de los barriles de combustible, de petróleo, un poco van acompañando, digamos, la volatilidad también de la economía a nivel global. Y eso obviamente, como decir, repercute, claro, directamente a las familias, a las empresas. Si hay lecciones que hemos aprendido después de la pandemia, entre ellas está el tema de los combustibles, de que cuando sube a nivel global nos afecta a nuestra economía, no solamente por todo lo que consume la economía en sí, del diésel en particular, sino también por los productos que importamos y que también están en su estructura de costos, los combustibles. Bueno, lecciones aprendidas. Pero hablemos de los datos. Alfredo, trajiste algunas placas para compartir con la audiencia. Sí, básicamente recordar a la audiencia, y quizás podemos ver la primera placa como apoyo, ¿verdad? Tampoco vamos a detenernos mucho ahí, pero este es lo que se llama un análisis de los precios al spot, sería prácticamente, no los precios a futuro, porque como sabemos, el precio del crudo, de los barriles de petróleo, hay contratos a futuro que son derivados financieros para un poco mitigar el precio tanto de productores y compradores, etcétera. Pero como vemos, después de la caída del 2020 con la pandemia, porque para la demanda global, empieza a subir, después llega ese pico enorme cuando la invasión de Rusia a Ucrania. A mediados del año pasado eso. A mediados del año pasado, y después vemos que vuelve a normalizarse. O sea, una mirada así rápida lo que te dice es prácticamente el impacto de Rusia, todos esos 10 millones de barriles diarios que Rusia produce, o esos 7 millones prácticamente que exporta a diario, podemos decir que ya fueron reubicados. Pues acuérdate que muchos países le pusieron sanciones, sobre todo los de Occidente, pero podemos ver cómo esos barriles, digamos, ya están reubicados y el mercado se ubicó un poco antes de la invasión a esos precios. Casi a los valores prepandémicos estamos, Alfredo. No, un poco por encima de los valores prepandémicos, pero a los mismos niveles de los valores previos a la invasión de Rusia y Ucrania. Y las proyecciones son que un poquito va a ir subiendo, y ahí nos preguntamos, bueno, ¿por qué? En gran medida los productores de petróleo, como sabes, la famosa OPEC, que hoy tiene cerca de un 36% de la producción, ellos todos los primeros días de cada mes, entre el 2 y el 4, se juntan y van aumentando o recortando la producción. Para recordar a la audiencia, ¿quién era la OPEP? Es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces se reúnen y ven más o menos de acuerdo a la proyección de producción cuánto va a salir. En todos los países, digamos, donde hay ley de competencia, está prohibido fijar precios. Que nos pongamos de acuerdo en los de la misma industria y fijemos precios, está prohibido. Hay gente que lo hace, y en este caso son estos países que lo hacen, porque claramente ellos no fijan directamente el precio, pero al fijar la cantidad a ser producida, ofertada... indirectamente sí. Exactamente. Bueno, veamos otros gráficos también que nos trae Alfredo en la tarde de hoy, la importancia del comercio marítimo en la economía global. A ver, ¿a qué se refiere esto? Y porque cuando los productores de petróleo miran, sobre todo la OPEP y otros, que ellos miran estos datos para ver cuánto va a crecer la economía. Si hay proyecciones y estimaciones de crecimiento, significa que va a haber mayor demanda de combustible. Comercio marítimo se refiere a, en general, todas las importaciones y exportaciones. Sí, que se hacen a través de los barcos. ¿Y por qué? Porque en gran medida el crecimiento del comercio marítimo es directamente relacionado al diésel, al combustible. Hay muy pocos barcos que son metaneros, que funcionan a gas, pero la mayoría está bajo el petróleo. Entonces crece el comercio marítimo, crece el intercambio, y eso es para ello un indicio que va a haber mayor demanda, entonces podemos ir aumentando la producción. Y la expectativa en estos años es que crezca la economía. El comercio marítimo no va a crecer a los mismos niveles que crece la economía global por todos estos temas geopolíticos, tasas de interés que están un poco afectando, etcétera, etcétera, pero hay crecimiento como tal. ¿Y qué va a hacer la OPEC? Dijo en la última reunión, ahora de agosto, del 4 de agosto, dijo, Arabia Saudita va a recortar para septiembre 1 millón de barriles diarios de la producción. Entonces hay una tendencia por eso a que el precio suba. Y el argumento de ello es que
esa proyección de que China iba a crecer. China es un gran importador de combustible, de petróleo, casi 10 millones de barriles diarios. No está creciendo como decían las expectativas a comienzo de año, crecimiento mucho más moderado. Entonces ahora se dice, bueno, vamos a reducir nomás. Y Alfredo, no podemos decir a nivel global, bueno señores, si ustedes no van a producir combustibles derivados del petróleo, nosotros vamos a cambiar nuestra fuente de origen de energía. ¿Podemos hacer eso? Sí, podemos ver en la tercera placa, ahí está el consumo primario de energía según la fuente, y vemos que el combustible, el petróleo, sigue siendo prácticamente el más importante. Después viene el gas, el carbón, pero las energías renovables tienen un porcentaje muy bajo. Yo me acordaba que ya biomasa a nivel global es 11%, para nosotros es cerca del 40%. Biomasa de leña. Sí, leña. Y entonces estamos bien para atrás también nosotros. Pero esto muestra que todavía hay una dependencia, esa transición a energías más limpias no va a ser de la noche a la mañana. Entonces no es tan fácil, Gladys. Es un proceso. Es un proceso. Sin embargo, estamos atados entonces a lo que dispongan los países de la OPEP. No tanto, porque ya no tienen tanto control a nivel, solo el 36%, el hecho de que Rusia, ahora que está tan limitado, pero el caso de Estados Unidos, que se volvió un gran exportador, Brasil está creciendo mucho en su producción, eso hace que limita el poder que tengan en el mercado, pero siguen siendo, por supuesto, que muy importantes. La siguiente lámina, solamente para entender esto del consumo, a ver. Estos son los países que más consumen petróleo y vemos que China es, por supuesto, el más fuerte dependiente. Más oscuro el color, más fuerte es la dependencia que tiene a esa fuente energética. La siguiente, ahí, ¿vale? Esto un poco va a mostrar justamente la producción y vemos que la OPEC tiene esos 36 millones de barriles diarios, más o menos en promedio. Y ahí ves la importancia de Estados Unidos, Rusia, Brasil como figuras que van emergiendo que no están en la OPEC. Hoy, o la tendencia de Gladys es, estamos llegando a niveles récord, que es más de 101 millones de barriles diarios el consumo por día. Y se estima que en el 2024 llegue a 102. Nunca hemos llegado a esos números a niveles globales de consumo. Por lo tanto, la producción también tiene que ir creciendo. Esto es en producción, el siguiente gráfico es consumo. Acá es simplemente dividido entre la OECD, aquellos 40 países más desarrollados, donde no está China, no está India, no está Brasil. Entonces, acá vemos que también el consumo ha ido aumentando de manera importante. Y que se proyecta va a seguir creciendo. Sí.